Entonces, miren, vamos a empezar a hablar ya de los órganos de los sentidos. Nos vamos a referir al sentido del olfato, del gusto, a la audición y a la visión. Estos son los cuatro como que vamos a mencionar. Los tres. Los gustativos los vimos cuando hablamos de cavidad oral, que se acuerdan que estaban los corpúsculos gustativos en las papilas de la lengua. Entonces no le vamos a volver a estudiar y nos vamos a centrar como en estos tres. Y vamos a empezar con la porción olfatoria. Entonces miren, nosotros tenemos unos grupitos de células sensoriales, que acuérdense que son terminaciones sensoriales en la nariz, que se conocen como la región olfatoria. Esa región olfatoria de la nariz va a tener como dos componentes, un epitelio olfatorio. Entonces, el epitelio olfatorio es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Ese es el primer componente. Y una lámina propia, que es donde reposa pues ese epitelio, que va a contener los axones de estas células sensoriales que finalmente van a llevar la información al sistema nervioso central. ¿La información de qué? Pues de las sustancias que se están o de las que se está percibiendo algún tipo de olor. Entonces, el epitelio va a tener unas poblaciones de células que se encargan de percibir el olor y unas como de soporte. Y ya en la lámina propia vamos a tener unas glandulitas, axones y vasos sanguíneos. Entonces, miren en este esquema, esta es una fosa nasal, aquí hicieron un corte como sagital, donde nosotros estamos viendo la pared lateral de la cavidad nasal. En la cavidad nasal están unas estructuritas que se llaman cornetes, que son como unos repliegues de mucosa. Y en su porción superior, por aquí, va a estar esa mucosa olfatoria o esas células que se encargan de percibir los olores. Entonces, generalmente cuando uno inspira, durante la inspiración van a haber unas sustancias que se les denomina sustancias odoríferas. Esas sustancias odoríferas van a generar ondas de despolarización que se van a ir por el primer par craneal, que es el olfatorio, al sistema nervioso central a llevar la información. Entonces, ¿dónde está localizada la región olfatoria? En la porción superior de la cavidad nasal, en ambas fosas nasales. En cada fosa nasal uno tiene grupitos de células que se conocen como región olfatoria. Esas células de la región olfatoria, entonces están localizadas en cada pared lateral. Uno en la mitad tiene el tabique, entonces las paredes laterales, en el tercio superior. Ahí es donde la podemos encontrar. Inclusive también en disecciones de cadáveres, generalmente toda la mucosa de la nariz se ve como muy rojita, porque la nariz tiene que tener un montón de vasos sanguíneos. Pues la principal función de la mucosa de la nariz es calentar el aire para que llegue en condiciones óptimas al pulmón. No puede llegar muy frío. Entonces, si yo hago la disección de un cadáver en la nariz, pues voy a ver muy rojita la mucosa. Pero la olfatoria, específicamente esa región olfatoria que está ahí en las paredes laterales, en el tercio superior, se va a ver como amarillita, se ve como amarilla, uno la puede diferenciar. Luciana, dime. Profe, ¿me repite, porfa, el epitelio olfatorio está formado de qué tejido? El epitelio olfatorio tiene como dos zonas, digamos más bien la región olfatoria. Una que es el epitelio, que el epitelio es un epitelio estratificado, cilíndrico y tiene estereocilias, o sea, como unas prolongaciones del citoplasma. Que esas estereocilias son las dendritas.
Y por debajo seguiría la lámina propia. ¿Te acuerdas de que la lámina propia es como el tejido que soporta los epitelios? Y específicamente la lámina propia de esa región olfatoria va a tener unas glándulas, que acuérdense que glándulas son estructuras que producen una sustancia, que se llaman glándulas de Bowman, y van a tener los axones de las neuronas, pues o de las células que percibieron el olor. Esperen un segundito, ¿qué? Listo, entonces. Cada una, acuérdense que el epitelio, digamos que cada población del epitelio tiene funciones específicas dentro de la mucosa olfatoria. La primera y la más importante es la neurona bipolar, pues porque acuérdense que la neurona es la que va a recibir el estímulo y a enviarlo, ¿cierto? Entonces, miren, esa neurona bipolar corresponde a esta flecha bidireccional. Tiene un ladito que corresponde al dominio apical. El dominio apical es el que da hacia el agujero, pues hacia la fosa nasal. Y tenemos un dominio basal, que el basal es el que da hacia el cerebro o hacia adentro. Entonces miren que la neurona tiene dos caritas, una que se llama dominio apical y una que se llama dominio basal. En ese dominio apical están estas proyecciones que son las que yo les digo que son las dendritas. Y acuérdense que las dendritas son la parte de la neurona que recibe el estímulo. Entonces, estas proyecciones dendríticas se llaman cilias de cuerpos basales. Cilias de cuerpos basales. ¿Cuál es la función de las cilias de cuerpos basales? Cuando haya alguna sustancia que entre a la nariz y que vaya a ser percibida o que yo vaya a oler, van a estimular a esas cilias de cuerpos basales. Y ya esas cilias de cuerpos basales se encargan de llevar la información a dónde? Al soma, que es el núcleo. Y ya del núcleo, la información se va de la neurona, ¿por dónde? Por axones. Entonces, si se acuerdan de las partes de las neuronas, hay una parte donde hay dendritas y una parte donde hay axones. Más o menos este sería el flujo. Este es el agujerito de la nariz. Hay alguna sustancia que va a generar o que se va a percibir un olor. Estimula las cilias de cuerpos basales, que son lo mismo que una dendrita. Ellas se despolarizan, envían la información al soma y del soma sale la información por estos axones que van a constituir el primer par craneal, que es el olfatorio. Y ya ese par olfatorio va al sitio del sistema nervioso central donde están el grupo de neuronas que ya finalmente van a permitirnos percibir ese olor. Entonces, por ahora solamente tengan presente que la neurona tiene varias que es lo que hablamos por allá hace tiempos, de polaridad celular. Que polaridad celular es que en un lado de la célula están unas estructuras, al otro lado están otras estructuras, cada una cumple funciones distintas. En el dominio apical de la neurona tenemos los cilios de cuerpos basales. ¿Cuál es la función de los cilios de cuerpos basales? Permitir o interpretar, pues, o recibir la señal de la sustancia que nos vaya a generar o hacer percibir un olor. Una vez esas cilias de cuerpos basales lo reciben, lo mandan por los axones al sistema nervioso central. Entonces, esas neuronas son neuronas bipolares que tienen un axón y unas dendritas, ¿cierto? Y ya pues teniendo claro como la estructura de la neurona, entonces vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso. Miren,
En estos cilios de cuerpos basales, entonces, es donde van a ocurrir todas las vías de transducción olfatoria. O sea, son las células que se van a encargar de avisar, hey, estoy percibiendo este olor. ¿Cómo va a pasar eso? Va a llegar una sustancia que va a generar olor. Esa sustancia que va a generar olor se va a unir con unas proteínas que se llaman proteínas fijadoras de olores, que están en el moco, pues acá de la cavidad nasal. Entonces, sustancia que produce olor se une a proteínas fijadoras de olores. Una vez esa sustancia está adherida a esa proteína fijadora de olor, se va a unir a unos receptores que están en esas cilias, que se llaman receptores Golf, como el deporte. Esos receptores Golf, cuando se da la unión, se va a activar una adenilciclasa, que acuérdense que simplemente va a permitir la apertura de canales de sodio, de calcio, y se va a generar un potencial de acción. Ese potencial de acción es recibido por el soma y se perpetúa y se manda la información ya por los axones. Entonces, lo mismo que les acabo de mencionar está pues aquí esquematizado. Entonces, miren, todas estas sustancias, la amarilla, el triángulo y las bolitas verdes son las proteínas fijadoras en las moléculas que van a producir algún olor. ¿Por qué hay distintas? Pues porque cada olor va a ser distinto, ¿cierto? Digamos que cada cilia va a generar un potencial de acción que puede ser o más débil o más fuerte, y según eso, y también al receptor Golf, que se unan, que hay un montón, pues voy a ser capaz de percibir distintos olores. Finalmente, esas sustancias entran con el aire, o sea, usted inspira, entra aire, que es puro nitrógeno y oxígeno, pero además van a haber sustancias que van a producir olor. Se van a unir a las proteínas fijadoras de olores, que aquí se las están esquematizando como este frijolito beige. Una vez la sustancia está unida a la proteína fijadora de olor, se va a encontrar a la cilia, que es lo mismo que la dendrita, y ahí en la dendrita miren que hay receptores Golf. Aquí les están pintando uno verde, uno amarillo, uno rosado. Se unen. Una vez se unen, se activa la adenilciclasa, se abren canales de calcio, canales de sodio y se despolariza la membrana. Profe, pero esos receptores de las partículas de olor se van adquiriendo con el tiempo o nosotros ya nacemos con ellas. Nacemos con ellos. ¿Por O sea qué? que si nosotros experimentamos un olor diferente, el cerebro lo acepta. Sí, lo que pasa es que ya con el tiempo tú empiezas a aprender a qué te está oliendo. Profe, ¿y las personas que no alcanzan a diferenciar los olores? Tienen una alteración en esos receptores, pueden estar mutados o, por ejemplo, cuando hay traumas craneoencefálicos muy fuertes, miren que, les voy a mostrar aquí en una fotico. Miren aquí. Esta es la fosa nasal, este espacio. Acá llegó la sustancia que produce olor. Esta es la zonita donde están las neuronas, los cuerpitos de las neuronas. Y miren que para llegar al primer par craneal, tienen que atravesar un hueso que se llama etmoides. Este hueso, el etmoides, está siendo perforado por todos los axones. Cuando hay traumas de alto impacto, traumas craneoencefálicos, se puede fracturar este hueso y pues la fractura del hueso hace que se rompan todos los axones. Como yo les había dicho en la clase pasada, las neuronas son un tejido que no se regenera,
no se recupera. Entonces, ese trauma craneoencefálico tan severo rompe todos los axones y se supone que esas neuronas ya no se pueden regenerar y que el paciente no va a volver a oler, porque si se rompió todos los axones, perdió la capacidad de percibir olores. Sin embargo, con la mucosa olfatoria hay una excepción y es que se ha visto que hay pacientes que logran regenerar el epitelio olfatorio. Todavía no se sabe por qué. Solamente el epitelio olfatorio, o sea, solamente cuando se rompen axones del epitelio olfatorio o unos axones en el tracto gastrointestinal, se ha logrado regenerar el epitelio. Pero si yo rompo axones de la médula, del plexo braquial, ya la movilidad de esa extremidad va a estar perdida para siempre. De ahí que los traumas raquimedulares sean tan graves y que puedan dejar a los pacientes cuadraplégicos, o sea, inmovilizados del cuello hacia abajo, o parapléjicos, que solamente pues está inmovilizada pues como dos extremidades. Entonces, en resumen, llega una sustancia olorosa, se une a la proteína fijadora de olor, estimulan a los receptores Golgi de la dendrita, que en este caso la dendrita se llama cilia del cuerpo inmóvil, y ya la dendrita manda la información al soma de las neuronas. Todo esto está en el techo de la nariz, y ya esas neuronas envían unas proyecciones axonales que van a perforar la lámina cribosa del etmoides y se van a juntar todas a conformar el primer par craneal. ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro? Listo. Ay. Además de las neuronas bipolares que acá en esta imagen se las están esquematizando con amarillo, hay unas células que se encargan de soportar. Fíjense que yo me quedo como congelada. Ya. Les estaba diciendo que hay unas células o unas poblaciones de células que soportan a esas neuronas para poder cumplir su función. Entonces en esta imagen están como representadas todas. Las amarillas son las neuronas, que son las que acabamos de ver. Estas tiritas, estas proyecciones que ustedes ven acá, serían las cilias de cuerpos basales, que acuérdense que están en la porción apical. Estos serían los axones que están hacia la porción basal. Y ya vamos a hablar de cada una de las poblaciones celulares. Entonces, las primeras son estas que se llaman células basales, esos triangulitos morados que ustedes están viendo acá. Esas células basales van a ocupar el tercio basal del epitelio y la función principal de la célula basal es como regenerar el epitelio, no pues a excepción de las neuronas, o sea, va a regenerar todas las otras células de las que vamos a hablar, menos las neuronas, que acuérdense que se supone que el tejido neuronal no se regenera. Hay otras que se llaman sustentaculares o de soporte. Esas de soporte se las están esquematizando aquí con café. Son unas células rectangulares, hagan de cuenta que son un rectangulito. Y esas células de soporte, no, este internet está más lento. Bueno, y esas células de soporte se van a encargar de varias cosas. Primero, son aislantes eléctricos. Entonces van a hacer lo mismo que hemos mencionado o que mencionamos con los astrocitos. Y es que van a impedir que este estímulo que se debe ir por toda esta célula se disipe hacia los laterales del epitelio. Entonces miren que siempre rodeando una neurona vamos a encontrar esa célula sustentacular para ser aislante eléctrica. Segundo, esas sustentaculares van a tener la capacidad o la función de producir las proteínas fijadoras de olor, que esas proteínas fijadoras de olor son fundamentales para que podamos percibir olores, pues porque si no, no hay quien capte
el olor como tal y no hay quien estimule el receptor Golf. Entonces, tiene muchos gránulos secretores, eso significa que el citoplasma está llenito de esas proteínas fijadoras de olor que van a ir liberando para que atrapen olores. Y además van a proporcionar como apoyo físico, como soporte físico y nutricional a las neuronas. Más o menos duran un año, cada año se van recambiando. Y digamos que son supremamente importantes para que la neurona pueda cumplir su función. Hay otras que se llaman células en cepillo. Esas células en cepillo van a corresponder a fibras de otro par craneal. Yo no sé si ustedes todavía no han visto pares craneales, pero como yo les decía, en el sistema nervioso central, específicamente en el encéfalo, tenemos unas axones, ya sean sensitivos o motores, que se encargan de inervar toda la parte del cráneo y como el tórax superior. Hay varios, entonces les he hablado del olfatorio, que es el primer par craneal y es el que conforman los axones de acá. Hay otro que se llama el trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. El trigémino también tiene como unas fibras sensitivas en la nariz. Entonces, estas células en cepillo van a ser fibras del trigémino, como unas fibritas del trigémino que están ahí. La función es sensorial, entonces van a percibir sensibilidad de la cara. Hay otras que son las glándulas de Bowman. Las glándulas de Bowman son esto que ustedes están viendo por aquí, esta glándula que hay acá, que tiene una secreción serosa. ¿Para qué? Ella produce pues como su líquido seroso, que acuérdense que el líquido seroso es un líquido que tiene muchas cantidades de agua y proteoglicanos. Ella libera su contenido a este espacio y funciona, o su secreción funciona como una trampa de olores. Ahí se van a quedar atrapadas las partículas que nos van a hacer percibir algún olor, se juntan con la proteína fijadora de olor y ya pues pasa todo como lo que hemos mencionado hasta ahora. Y finalmente tenemos los demás constituyentes de la lámina propia, que son estos que ustedes están viendo aquí. ¿Qué vamos a encontrar además en la lámina propia? Pues vamos a encontrar, mira, este es el epitelio, lo que está abajo. La lámina propia es lo que está debajo de la basal, o sea, esto. En este caso se está viendo al revés porque estamos en el techo de la nariz, o sea, estaría boca abajo el epitelio y lo que está para adentro es la parte basal. En la lámina propia, ¿qué vamos a encontrar? La proteína fijadora de olores puede estar como en las dos partes, pero claramente pues va a estar en mayor proporcional. Vamos a tener inmunoglobulina A, que acuérdense que cuando hablamos de inmunoglobulinas son unas proteínas que hacen parte del sistema inmune, que están produciendo una célula que se llama plasmocito y que se encargan de defendernos de sustancias extrañas que obviamente, como ustedes se imaginarán, a la nariz entran sustancias extrañas todo el tiempo. O sea, siempre que yo estoy inspirando, esas células de defensa que están en la lámina propia de la nariz todo el tiempo están atacando sustancias extrañas, contaminantes, virus, bacterias, de todo. Entonces hay mucha inmunoglobulina A y otras dos que se llaman lactoferrina y lisozima, que son sustancias bactericidas. ¿Qué significa bactericidas? Que erradican bacterias con las que yo esté en contacto cuando inspiro. Además van a haber linfocitos T y linfocitos B. Entonces inmunoglobulina A, linfocitos T, lactoferrina, lisozima y pues vamos a encontrar los axones, que en este caso serían axones no mielinizados, que se encargan de ya transmitir la información
a el sistema nervioso central. Profe, linfocitos T, ¿y cuál es el otro, perdón? Los T y los B, que los B son los que producen la inmunoglobulina A. Ah, listo, gracias. La inmunoglobulina A es la proteína que produce el linfocito B. Y ya, eso en cuanto al epitelio olfatorio. Entonces, esta sería una foto histológica de cómo se vería el epitelio olfatorio. Miren, esta es la parte del epitelio. Quiere decir, por aquí estaría entrando el aire inspirado. Esto que ustedes están viendo por aquí como estos pelitos serían las cilias de cuerpo inmóvil. Cilias de cuerpo inmóvil que están localizadas en la porción apical. Apical es el sitio donde entra el aire del epitelio. Llegan hasta acá. Esta ya sería la lámina basal. Y aquí abajo ya está la lámina propia. Y en la lámina propia yo tengo los axones no mielínicos de las neuronas bipolares que están aquí en el epitelio. Tengo estas que serían las glandulitas de Bowman, estas más rosaditas, que acuérdense que las glándulas de Bowman son las células que están produciendo ese líquido ceroso que se viene para acá y funciona como una trampa de olores. Y ya por aquí regaditos en el estroma, por ejemplo, estas dos bolitas son unos linfocitos, ya hay células pues inflamatorias, la lactoferrina, la lisozima y todo lo que mencionamos. Listo. Eso sería la mucosa olfatoria. ¿Alguna duda? No. Entonces, miren, recuerden lo que vimos hasta sistema nervioso central y sistema nervioso periférico es el primer quiz. Este última colita que les quedó igual aparte sería el otro quiz.